porque hay que ser contemporáneo en la vida y hay que ir pensando en eso. Entonces esas cosas más importantes pudieran ser la propia farmacología, ¿ok? No sé, laboratorio. Hay que darle peso a eso, hay que darle peso a eso y, y no que no desaparezca la semiología. Yo no estoy diciendo eso porque sería un error, pero sí decir, señores, vamos a quitar del programa esto y esto, o simplemente vamos a dar el mismo tiempo, pero darle más peso entonces a otras cosas, o acortar el programa de semiología y en el mismo año aumentar el de medicina interna, por ponerte un ejemplo. Yo creo que por ahí sería mucho mejor. Por ejemplo, yo di clase en Chile, que también es una locura lo que hace, pero tú sabes cuántas semanas son de propedéutica y semiología. 6. 6 semanas. No quiere decir que los médicos chilenos no salgan preparados. Yo entiendo que darle peso a la semiología en Cuba tiene que ver incluso con la infraestructura y es lo que también hasta cierto punto le da al médico cubano un arsenal propio, ¿no? Pero tenemos que ir acercándonos a lo moderno de alguna manera y todo empieza con el pensamiento y fortaleciendo más la medicina interna y quitando cosas que están obsoletas, que forman más parte ya de la cultura médica. Pero tú no vas a estudiar cultura de la medicina, tú quieres hacerte médico. Forma mucho más parte de la cultura médica que de la utilidad, ¿sabes? Entonces, no puede ser. Quizás hay que decirle a los muchachos, vamos a tener 2 semanas de rotación por, no sé, por la emergencia, o vamos a tener 2 semanas o 3 semanas de rotación y irlo vinculando de alguna manera, dejando la semiología, dejando la propedéutica, las cosas fundamentales, lo que vale, lo que tiene peso, y tratar de quitar lo que no, porque no se pierda tiempo en eso. Y que los profesores hagan conciencia con eso, que no le estén preguntando a un muchacho, hágame la maniobra de tal de páncreas. No, porque no vas a resolver nada. En tu vida vas a diagnosticar un tumor del páncreas con una maniobra pancreática, o en tu vida vas a diagnosticar un tumor de Glaskin con una maniobra hepática. No, no es así, es la realidad. Lo vas a diagnosticar porque el tipo bajó de peso, porque tiene un síndrome consuntivo general, ajá, y tiene astenia, anorexia y todo lo que nosotros sabemos, y tiene íctero y todo lo demás. Y entonces lo sospechaste, pero no vas a llegar directamente. Entonces hay que pensar en eso, porque es perder el tiempo, es dejar de fortalecerse y es atrasarse. Y lo importante es que la medicina cubana siga fuerte. Yo sí considero que hay muchos muy buenos profesionales, buenísimos profesionales en Cuba, como en el mundo también los hay. Yo no puedo ser yo ahora el tipo que dice que la medicina cubana es la mejor del mundo. La medicina cubana tiene grandes profesionales y hay algo interesante ahí, bonito. Hay una mezcla, una simbiosis que hace que a la gente le guste la medicina cubana, además de que por ser el país que somos también vemos muchas cosas que en otro lugar no se ven. Y Mm. eso también te aporta. Ahí nacimos, ahí crecimos. Eso también te aporta. Pero no, hay que mantenerse pila con esto e ir modificando esas cosas que están un poco obsoletas. No perderlas, que estén ahí, que tú las puedas desempolvar y mirarlas y verlas y leerlas. Ok, pero a ver, ¿qué vamos a quitar? Vamos a quitar esto y esto, porque realmente esto no me aporta nada. Lo mencionamos, lo decimos, por si a alguien del rebaño le interesa ser diferente, le interesa ser superior, le interesa un día hacerse médico y semiólogo y internista y no sé qué, pero no perder mucho tiempo en eso. Reforzar sí la fisiopatología, reforzar la medicina interna, la farmacología, reforzar que el muchacho choque con los medios diagnósticos que haya, que aprenda de ello, porque eso al final es el futuro.
y nadie puede negar el futuro. Y para resumir, ¿qué libro tú crees de semiología es el mejor para aprender? No, Yanio, yo estoy considerando que Yanio es un gran libro. Hay libros de semiología por el mundo entero. El GOI, por ejemplo, es el libro de semiología en Chile. Hay otros libros muy buenos de semiología, los libros de semiología argentina. Los libros todos son buenos, todos te dan una enseñanza, depende del gusto también de la persona. A mí me gustaban los libros de autores cubanos, no te puedo decir que no. Roca es un muy buen libro. Quizás no tiene esa profundidad que se necesita, pero es un libro muy organizado. El que domina el Roca sabe medicina interna. Pero bueno, yo creo que sí, que si la pregunta es cuál, sería Yanio. Pero hay que reformularlo, hay que reeditarlo, hay que cambiar las antiguas enseñanzas y fortalecer al gremio médico de Cuba con enseñanzas mucho más modernas, realmente. ¿Qué tan desactualizado para ti está el Roca y el Llano? No, eso depende los libros se desactualizan por los años, ¿no? Depende de las revisiones que se hagan. Yo creo que ahí hay un claustro de profesores serios, importantes, prestigiosos, que además tienen roce internacional. Los autores del Roca tienen roce internacional y yo te voy a decir algo, yo dentro de los profesores que me enseñó a mí, cuando yo empecé en tercer año, Díaz Miso y el profesor Rolando Rodríguez, que en paz descanse, era un tipo súper genial, un tipo que sabía mucho de medicina interna, que llegó casi con 70 años a los Estados Unidos y trabajó como MD acá en Estados Unidos. O sea, logró hacerse MD acá en los Estados Unidos. Entonces, yo confío plenamente en el conocimiento del médico cubano, eso no tengo duda en cuanto a eso. Pero desactualizado, bueno, eso depende de las ediciones, ¿no? Si tú tienes una edición que tiene 6, 7, 8 años, en términos de edición, ya es una edición desactualizada. Aunque todos sabemos que cuando tú revisas un libro, lo que cambian a veces son cosas de una enfermedad X, algún que otro tratamiento novedoso o algo que salió, pero bueno, forma parte de la actualización. No es posible ya leer, digamos, un libro de 20 años atrás, quizás, o 30, ¿no? Y ahí sería un error de tu parte. Tú tienes que ir, por lo menos, lo más cerca posible de la última edición, si no tuvieras la última. Pero no, yo creo que en Cuba hay un conjunto de profesores que deben estar encargándose, o al menos los que vayan saliendo tienen que pensar con seriedad eso, porque es lo que ayudaría al médico cubano. Hoy hay una apertura un poquito con el asunto del Internet, ya hay muchachos que pueden hacer revisiones en Internet dentro de los hospitales, yo creo que La Habana tiene mayor cobertura que otras provincias, ojalá siguieran fortaleciendo eso, pero, pero sí, yo creo que hay que seguir pensando en futuro siempre. Y a ti como clínico que has estado en diferentes continentes y tienes una experiencia ya mayor, has tratado diferentes tipos de patologías, ¿cuál es el libro de medicina interna que más te gusta a ti para consultar, así como para leer más frecuentemente? Todos, porque es que tú no, a veces encuentras, no sé, por ponerte un ejemplo, encuentras en tensopatía mejor en un libro que en otro, pero en ese otro no estaban bien las entesopatías y te encontraste una revisión de enfermedades autoinmunes súper buena o así. Entonces hay que revisarlos todos. Tú puedes tener una preferencia por la manera de edición, por uno o por otro, pero la realidad es que cuando tú haces una tesis, por ejemplo, tú tienes que revisar varias bibliografías porque tú encuentras de todo algo. Entonces, eso de decir, este es el mejor libro, yo creo que es una tontera de nuestros tiempos quizás, porque no hay un libro mejor que otro. Todos se complementan de alguna manera y todos son buenos. Claro, pero digamos que tú tienes poco tiempo, porque tú sabes que a veces el factor tiempo es importante en la vida del profesional, y te encontraste algo que quieres revisar. ¿Cuál sería el primero en que tú piensas decir, voy a revisar primero aquí y después, si puedo, tengo tiempo, reviso en otro? Última edición del Harrison.
Ok, última edición de Harrison. Y después, si puedes, el Cecil, el Farrera, el Después Roca, el rock. después Roca. Sí, sinceramente. Y Leandro, ¿cuándo fue que tú te graduaste de tu carrera en medicina y cuándo fue que te hiciste clínico? Yo hice en 4 años pues recuerda que empecé geriatría. Ujú. Entonces, me gradué de clínico en el 2014. Ya, Me gradué en el 2010 y como internista en el 2014. perfecto. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque yo recuerdo en ese momento yo era estudiante y recuerdo que tú Sí, te fuiste para el ébola. Y eso sí, fue algo bastante así que todos comentamos. Leandro se fue para el ébola. Recuerdo que había muchas personas que, muchos de nosotros teníamos miedo porque no sabíamos a qué se iban a enfrentar ustedes en el ébola. ¿Me puedes sí. comentar cuál fue es decir, Todos, tu todos raciocinio? tuvimos temor, todos tuvimos temor, pero ya cuando entramos en el IPK, que empezaron a hablar de aquello. A ver, mira, hay que ser sincero, uno va motivado por dos razones. En mi caso, por lo desconocido, por la experiencia, por viajar y después por la motivación económica, porque ¿para qué estar con cuestiones, no? Entonces, entre esas cosas, la primera, viajar y conocer otras cosas. Esa fue mi primera motivación. Ir como miembro de la OMS y tener una experiencia como esa, no, no todos la pueden tener. Para mí es algo especial. Yo soy de los que critico vivir en el pasado. A mí no me gusta vivir en el pasado, me gusta avanzar. Pero hay cosas que te marcan y a mí me marcaron bastante, porque casi me muero un paludismo en África, ¿no? Pero la realidad es que sí, eso fue lo que más me motivó. Cuando me lo dijeron, yo dije que sí, que estaba dispuesto. Y ya después dije, bueno, voy a llegar al IPK y voy a ver, me voy a enterar de cómo es la cuestión, de cómo son las cosas. Y ahí yo decido si sí o si no. Y ya cuando yo empecé a ver que íbamos a estar con todos los hierros, con el equipo de protección personal, esto, lo otro, yo digo, bueno, no hay por qué tenerle tanto miedo si tenemos la bazuca al hombro, ¿ves? O sea, no estamos con escopeta de perle, vamos a trabajar con esta gente, con N95, vamos a tener un equipo de protección personal, todo el mundo mirando lo que tiene que hacer, un tipo en la parte de la epidemiología, revisando todo lo que tiene que revisar, y vamos a tener a nuestras manos los medios diagnósticos que llevaban los americanos, etcétera. Y yo dije, pues nada, sí, voy a ir y listo, y fui. Pero sí, fue una experiencia tremenda, carajo, fue la experiencia. Porque además los cubanos nunca la tenemos fácil con las cosas. Siempre los jefes buscando el lugar más barato para nosotros vivir, para que haya un ahorro, ¿sabes? Porque hay un dinero que nos pagan. Y ese dinero hay que dividirlo entre todos, pagar alquileres, pagar renta, no sé qué. Y entonces siempre se van a encargar de buscar la renta donde quepan más y sea más barata para poder ahorrar, ¿no? Y bueno, esos ahorros no sé quién los tomará, me imagino que el que haga la gestión quizás lo merezca, quizás no, pero bueno, el asunto es que sí, que fui y fue una experiencia bonita, fue una experiencia bacana. ¿Y cómo es la organización? Es decir, ¿es solamente entre cubanos trabajan o empiezan a cooperar con otros países o personal médico de otros No, países? nosotros trabajamos con americanos en un hospital de allá de Sierra Leona, bueno, a un distrito a 2 horas de ahí, Por Loco, a un hospital de campaña, pero, ¿sabes? Con todos los exámenes necesarios para hacer un PCR, sobre todo en tiempo real, o sea, toda la parte de gasometría, ionograma, hemograma, que se necesitara, toda la parte de laboratorio estaba bien equipada, obviamente, todos sabiendo que estaban trabajando en un nivel de bioseguridad 4, el más alto, trabajando con un virus letal, por lo tanto, con todo el arsenal médico necesario para protegerse de eso. Pero sí, estaba todo.